Le quiero agradecer a Rodrigo por invitarme nuevamente. Es un compañero en el activismo por el software libre, a quien considero ya un amigo. Así que, hola, ahí está. Así que bueno, estoy muy contento que me hayan invitado, no solo como usuario de software libre, yo utilizo solo software libre, sino porque también me dedico a la filosofía. Y como sabrán, el software libre no es una cuestión meramente técnica, también hay todo un pensamiento de fondo, toda una ética, ¿no? Por si no saben, la ética es una rama de la filosofía. ¿Alguien alguna vez escuchó, aunque sea la palabra ética? Sí, ¿no? ¿Saben de qué va la ética? Me pueden flashear cualquier cosa si no tienen idea. Sí, o sea, no es una prueba, no es una clase. Quiero saber en qué situación estamos. ¿Escucharon la palabra alguna vez? Ética, seguro, ¿no? Una conducta. Va con la cuestión de las conductas, muy bien. Asociada a una sociedad actual o a una sociedad. Bien, tiene que ver con la conducta en una sociedad. ¿Algo más? Lo deben haber escuchado quizá como sinónimo de moral alguna vez. En filosofía se lo diferencia. No es lo mismo ética que moral, pero no voy a entrar en eso, sino va a durar una hora la charla, digamos. Y creo que me dieron 45 minutos o una cosa así. El tema es el siguiente. La ética es una rama de la filosofía, la rama en la que yo me especializo, que piensa, entre otras cosas, la conducta, piensa nuestras convenciones sociales, piensa nuestro comportamiento y piensa, pero más que nada, el fundamento. Porque la psicología también estudia la conducta. La antropología también estudia la conducta. ¿Cuál es la diferencia? Psicología, antropología son meramente descriptivas. Te dicen, estos chabones, estas chabonas se portan así, se comportan así, hacen una descripción, ¿no? No te dice si está bien o está mal. La ética ya toma una posición y te dice, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Y piensa en los fundamentos de por qué tal cosa es buena, mala, correcta, incorrecta. ¿Se entiende? Estoy resumiendo mucho porque obviamente la ética es una rama de la filosofía que lleva aproximadamente unos 2500 años trabajándose, así que imagínense que en 2 minutos no la puedo resumir. Ahora, ¿por qué estoy flasheando de estas cosas, digamos? ¿Qué hace un filósofo en unas jornadas de software libre? Bueno, el software libre, repito, no es simplemente una cuestión técnica. Si ustedes han visto o escuchado charlas de Richard Stallman, que es el padre técnico y filosófico de todos nosotros, se habrán dado cuenta que prácticamente no habla de cuestiones técnicas en sus conferencias. Habla todo de cuestiones éticas y sociales, porque es una cuestión filosófica. Entonces tiene sentido que estés yo acá, aunque no sea informático, aunque para mí un código fuente es lo mismo que magia negra. Igual amo el software libre y estoy acá para plantear cierta cosita. El día de hoy se llama el Freedom Day, ¿no? Y estamos defendiendo el software libre. Aguante el software libre, larga vida al software libre. Pero los filósofos siempre van un poquito más para atrás, molestamos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es la libertad? Porque estamos defendiendo el software libre. Estamos defendiendo la libertad del software libre. Pero ¿tenemos en claro qué es la libertad? Yo lo que voy a hacer ahora es hacer mi interpretación. Básicamente mi método es mezclar filósofos que no tienen mucho que ver entre sí con hackers, con la cultura hacker, que tampoco tienen mucho que ver entre sí, hacer un licuado y sacar mis propias conclusiones de lo que considero yo que significa la libertad al interior del software libre, ¿no? Así que bueno, empecemos. En realidad la charla creo que se llamaba algo así sobre el concepto de libertad en software libre y la cultura hacker, una cosa así. Ya ni me acuerdo de mi propio título. Mi nombre, como verán, es Santiago de Salteray. Y bueno, esto supuestamente lo sabemos todos. Igual cuando hablé en el FreeSol, había gente que yo di por sentado que todos sabían exactamente lo que era el software libre. Y me di cuenta ese día que no necesariamente. Puede venir gente que no tiene idea así al pie de la letra de lo que es el software libre y está muy bien. Tienen derecho, obviamente. Entonces, quiero empezar por lo más básico. Se considera que el software libre es un tipo de software que respeta la libertad de sus usuarios. Ahora, Richard Stallman, el padre filosófico y técnico de todo este movimiento, ha planteado que un software, para poder considerarse libre, tiene que respetar 4 libertades.
que las tengo acá. En realidad les enumera 0, 1, 2, 3, ¿no? Pero bueno, yo puse 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? No sé, pero lo puse así. Repaso brevemente cuáles son, según Richard Stallman, las 4 libertades que tiene que respetar todo software libre. Para los que ya lo saben de memoria, ténganme paciencia, ya paso a lo siguiente. La primera es la libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. La segunda es la libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso al código fuente, que como sabrán, el software privativo no te deja acceder al código fuente. La tercera es la libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con vecinos y amigos. Y la cuarta es la libertad para mejorar el programa y publicar sus mejoras. Esto también exige el acceso al código fuente. Perdón, por momentos creo que el micrófono me ignora y no me está ignorando. Por eso acá ya te digo hola. A mí personalmente, las dos que más me interesan, por lo que significa filosóficamente debajo, son las dos que están señaladas. La 2 y la 4, según cómo la numeré yo, ¿no? Ya voy a decir por qué. Empecemos por lo más sencillo, por lo menos flashero, antes de que me vaya para cualquier lado, que es por el mismo Richard Stallman. Cuando a Richard Stallman le hacen entrevistas, porque bueno, Richard Stallman también le preguntaron, a ver, bueno, tanto software libre, las 4 libertades, ¿qué es la libertad? Le preguntan mucho a Stallman, posiblemente algún filósofo molesto como yo. Y él siempre responde muy sintéticamente que para él la libertad es tener el control de tu propia vida. ¿No? Hasta ahí estamos sencillos. Él entiende que ser libre es tener el control de tu propia vida. Y ahí es cuando yo empiezo a flashear un poquito, porque me desvío. Porque esto me recuerda a un conceptito de unos filósofos griegos de hace 2000 años, más o menos, que es el siguiente, de autarquía. Ya no ve que tiene sentido. Yo sé que posiblemente no vinieron a una jornada de software libre a escuchar hablar de filósofos griegos. Es lo que hay, es lo que puedo ofrecer. Me recuerda esto. Filosofía helenística, no sé si alguien hizo filosofía alguna vez en su vida, en la secundaria, algo así. La filosofía helenística, muy brevemente, los oriento históricamente. Grecia no era simplemente una ciudad, sino todo un pueblo, toda una civilización que se iba expandiendo, ¿no? Tuvieron su emperador, que fue Alejandro Magno, que iba conquistando como un campeón, pasaron cosas y se murió, ¿no? Cuando se murió se desarma toda esta gran civilización, que era una cuestión muy imperial, ¿no? Y se hace mucho más sectorizada toda la cultura griega. Y eso influye muchísimo en la filosofía. Siempre las cuestiones sociales, políticas, influyen en la filosofía, y no solo en la filosofía, en todos nosotros, en toda nuestra forma de pensar. Mientras la ciudad, digamos, y la cultura griega tenía estas intenciones abarcativas de abarcar todo un territorio, también la filosofía era mucho más abarcativa y se preocupaba por la esencia del mundo, cómo funciona el mundo, qué es el alma, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se muere Alejandro Magno y se desarma todo y se vuelve mucho más sectorial la cosa, también los filósofos se empiezan a preocupar por cuestiones más sectoriales. A los filósofos helenísticos, estamos hablando aproximadamente siglo II a.C., ya le dejan de importar esas cosas, cómo funciona el mundo, cuál es la esencia del mundo. Son estrictamente éticos. Porque lo que le va a interesar a ellos es cómo vivir bien, cómo llevar una buena vida, o cómo ser feliz. O sea, fueron los primeros en hacer autoayuda en la historia, pero lo hicieron mucho mejor que los libros de autoayuda que hay ahora. Pero se empezaron a preocupar por esas cosas. ¿Qué planteaban estos tipos? Ellos planteaban que la única forma de ser libre y por lo tanto de ser feliz era mediante la autarquía. No sé si entienden etimológicamente, pero más o menos etimológicamente tiene que ver con el gobierno de uno mismo, tener uno el poder de uno mismo. Por eso se lo suele
traducir como tu autosuficiencia, independencia o gobierno de uno mismo, la autarquía, ¿no? Ellos decían que si vos dependés de fuerzas externas a vos, no hay forma de que seas libre, no podés considerarte libre, ¿no? Y si no sos libre y dependés de fuerza externa a vos, no hay forma de que seas feliz, corta, digamos. Entonces, si bien eran muy diferentes entre ellos los filósofos helenistas, tenían esto en común, todos creían en la autarquía. Lo que variaba era cómo conseguir la autarquía. Hubieron 3 grupos famosos. Uno eran los cínicos, que cínico no tiene nada que ver con lo que hoy en día entendemos por cínico, porque cínico viene del griego cinos, que quería decir perro. Cínico, en el fondo quiere decir perros, etimológicamente, porque los cínicos habían decidido vivir como perros. ¿Cuál era la autarquía para ellos? ¿Cómo conseguir la total independencia, no depender de las fuerzas exteriores? Borrar por completo toda convención social, toda imposición social. Entonces quisieron animalizarse lo máximo posible. Y vivían como vagabundos, no tenían objetos, no tenían casa, ¿se entiende? Posiblemente se murieron todos de hambre, pero bueno. Después tenemos a tipos como Epicuro, que va a decir que la mejor forma de conseguir la autarquía y no depender de otras cosas es evitar todo aquello que te cause dolor, ¿no? Evitar todo, porque el dolor te hace dependiente. Entonces, si bien era un tipo que hablaba a favor del placer, no hablaba del placer onda sexo, drogas, rock and roll, sino todo lo contrario, porque él creía, bueno, no había rock and roll en su época, ¿no? Pero él creía que con sexo, droga y rock and roll, a la larga te causa más dolor que placer. No tan a la larga, o sea, te mamás un día, al día siguiente tenés resaca, te causa dolor. Entonces él creía que la vida sana era, aparte de eso, te causa adicciones también. Y eso es una fuerza externa a vos que no podés manejar. ¿Se entiende? Entonces un tipo, uno de los primeros que empezó a darle bolilla a la cuestión del cuerpo en la ética. Y después tenemos a los estoicos, como Zenón de Sitio. Esto era tipo extremadamente racional. Para ellos la solución era directamente eliminar las pasiones lo máximo posible. Que todo se mueva racionalmente, ¿no? Hay un ejemplo de otro estoico de muchos siglos después, ya en la época romana, que se llamó Séneca, que Nerón le obligó a suicidarse y él racionalmente aceptó que le obligaran a suicidarse y se suicidó. Así eran los estoicos. Aceptar fríamente todo lo que te pasa e intentar eliminar las pasiones lo máximo posible. ¿Por qué estoy flasheando estas cosas que tienen que ver con el software libre? Básicamente, se trata de no depender de fuerzas exteriores a vos, ¿no? Cuando Richard Stallman está diciendo tener el control de tu propia vida, está diciendo autarquía, ¿se entiende? En el sentido de los helenistas. Cuando dice autarquía, dice no depender de algo externo a vos. Él no quería depender del dolor, él de las pasiones, pero sigue siendo lo mismo. En este caso se trata de no depender, por ejemplo, de quien diseñó el software o de la empresa que va a hacer el software, ¿no? Stallman siempre dice, nosotros tenemos que gobernar el software y no que el software nos gobierna a nosotros. Cuando el software es privativo, nos gobierna a nosotros. Entonces, cuando el software es privativo, no hay autarquía. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Están despiertos, ¿no? Pues yo sé que estoy hablando de cosas que quizás no esperaban escuchar hoy, pero bueno. Ahora bien, hay otro aspecto que también encuentro yo en la filosofía del software libre. Y acá voy a hacer un salto de más o menos 2000 años. Me voy a ir a la Ilustración. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de la Ilustración? ¿No? ¿Sí o no? Sí, más o menos. El resto no sabe, no contesta. Perfecto. La Ilustración fue un periodo histórico. Esperen que no sé. La Ilustración fue un periodo histórico principalmente del siglo XVIII. Fue el tipo de filosofía que dio forma y que dio lugar a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se lleva a cabo gracias a que antes hubieron filósofos cuestionando ciertas cosas, ¿no? Que hubieron filósofos cuestionando muchas cosas. Entonces, siempre, aunque no lo crean, hay un filósofo detrás de cada revolución, de cada cuestión política, ética, social en general, ¿no? ¿Cuál es la característica principal, o una de las características principales
de la Ilustración. La Ilustración, como dice ahí, tenía un muy fuerte optimismo en la razón. Pensaba que todo se podía resolver racionalmente y que la sociedad solo iba a salir adelante gracias a principios racionales. O sea, hoy en día les puede parecer una obviedad, pero recuerden que estamos todavía en plena época de la monarquía, y los monarcas se autoproclamaban gobernar por designio divino, y todavía seguía la iglesia con una fuerza importante, ¿se entiende? Entonces, no era una obviedad que la sociedad tenía que ser gobernada racionalmente en esa época, ¿no? Y se consideraba que el conocimiento, los saberes, nos harían libres. Antes, en la Edad Media, los conocimientos y los saberes estaban cerrados en los monasterios. No era una cosa que podían acceder todos. Podían acceder solo los pocos tipos, iba a decir y tipas, pero no, las tipas no le dejaban leer, que sabían leer, digamos, y que sabían interpretar esas cosas, ¿no? Igual yo estoy hablando ahora un poquito de la parte bonita de la Ilustración. Hay 1000 críticas filosóficas, yo soy muy crítico con la Ilustración, porque el nombre de la razón, no puedo hacer las dos comillas porque estoy agarrando el micrófono con la otra mano, pero el nombre de la razón es que se hicieron los desastres más enormes también. Porque en nombre de la razón fueron capaces de eliminar a todo aquel que no consideraban racional, como el latinoamericano o el negro, de explotarlo, ¿se entiende? O la mujer. Eran extremadamente machistas estos tipos, porque creían que la mujer era inferior racionalmente, ¿no? Esa es la parte fea que hay que mencionar. Yo estoy hablando de la parte bonita, el ideal, digamos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan la Revolución Francesa, el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. Bien, nuevamente me pueden preguntar qué rayos tiene que ver esto con el software. Ya llego, ténganme paciencia. Ya vimos que está la cuestión de la libertad, ¿no? Acá todo lo que vamos a hablar es la libertad. Bueno, algo quisiera aclarar. Obviamente la libertad es un concepto ultra trabajado, ultra difícil. No voy a poder hablar todo lo que se habló de la libertad en filosofía, ¿no? Así que alguien, si leyó filosofía acá y leyó otra cuestión de la libertad, bueno, es lo que hay, no puedo hablar, si no me llevaría meses la charla, ¿no? Ahora quisiera pasar justamente a uno de los principales filósofos de la Ilustración, para que vean que tiene sentido todo lo que estoy hablando, no es cualquier cosa. ¿Alguien escuchó hablar de este señor alguna vez, de Kant? ¿No? Kant, ni siquiera en la secundaria, nada. Bueno, en la secundaria tiene que ser, aunque sea por obligación, no hace falta que se acuerden. Bien, Kant escribió justamente un textito, uno de los pocos textos fáciles que escribió en su vida, así que lo pueden leer, y corto. Estaba de buen humor esa vez, para explicar qué demonios era la Ilustración, cuáles eran los ideales de la Ilustración. Y él explicaba que la Ilustración lo que buscaba es que como sociedad y como individuos lleguemos a la mayoría de edad. Y cuando él dice mayoría de edad no se refiere a la edad cronológica, ¿no? No se refiere a tener más de 18 años, sino a la mayoría de edad mental. ¿Y en qué consistía esa mayoría de edad? Vos podés alcanzar solo la mayoría de edad cuando pensás por vos mismo. Cuando dejás de necesitar la guía de otro. Es en cierto sentido una autarquía. ¿Se entiende o no? Como decíamos recién, la autarquía es no depender de fuerzas exteriores. Esta es una autarquía intelectual. No necesitas de otro para pensar. Podés pensar por vos mismo. Eso es alcanzar la mayoría de edad. Y ya en ese sentido ya está relacionado con todo lo que venimos viendo partiendo de Stallman, ¿no? Porque es una forma de no depender de nadie. Pero ya voy al punto porque por el momento parece muy colgado lo que estoy diciendo. En ese mismo textito que se llama ¿Qué es la Ilustración? Él dice lo siguiente: ¿cómo podemos alcanzar esa mayoría de edad? A nivel social, ¿no? Y tenemos que hacer un uso público de la propia razón. ¿Qué quiere decir uso público? Les repito, en la Edad Media no se hacía uso público de la razón. Igual no estoy acá hablando en contra de la religión ni nada, ¿no? No pasa por ahí, yo soy un hombre creyente, no tiene que ver con eso. Pero es verdad que el acceso al conocimiento no estaba liberado. No cualquiera tenía acceso a los libros, ¿se entiende?
Para poder llegar a la mayoría de edad como sociedad, mínimamente necesitamos los conocimientos necesarios para poder pensar. ¿Cómo podemos pensar por nosotros mismos sin la vida de un fucking libro, digamos? ¿Se entiende o no? Mínimamente tienen que estar disponibles los libros. Se tiene que hacer un uso público de la propia razón. Hay un filósofo llamado Flusser. Yo sé que le estoy mezclando un montón de filósofos. Si no se acuerdan los nombres, no importa. Espero que aunque sea le quede en sus corazoncitos la idea que le estoy queriendo plantear. Hay un filósofo llamado Flusser que justamente dice que hay sociedades de discursos y sociedades de diálogos. Las sociedades de discursos son las que agarran un discurso, un concepto, una idea y la imponen. Y agárratela, ¿se entiende? Él dice que la Edad Media fue primordialmente así. Mientras que la Ilustración fue una sociedad de diálogo. Porque para alcanzar esa mayoría de edad, los saberes necesitaban ser publicados, ser utilizados públicamente. O en otras palabras, el conocimiento tenía que ser libre. ¿Se entiende? ¿Y qué tiene que ver? Muchos hackers, no voy a hablar de eso ahora, porque a mí, un ejercicio que a mí me encanta es mezclar hackers con filósofos y usar hackers que se pusieron a escribir y a teorizar, que posiblemente han leído, sobre su laburo, usarlo como si fueran filósofos. Muchos, cuando tienen que definir qué es el software, dicen que el software es una manera de conocimiento. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Ese es el lado ilustrado del software libre, que hay que liberar el conocimiento. Decir software libre es lo mismo que decir conocimiento libre. ¿Se entiende? ¿Me siguen, no? ¿Ven que tiene sentido? Que, o sea, empiezo a flashear, pero tiene sentido. A algún lado voy. Ahora bien, si bien yo me fui a filósofos, no es necesario irse a cuestiones externas a los hackers, a la cultura hacker. Hay un texto, hay un libro que es para los que me escuchan, me vienen siguiendo, lo cito todo el tiempo, ya deben estar hartos ahí de escucharme siempre el mismo texto, pero no importa, el público se renueva, como diría Mirta Legrand, ni que tuviera tanto público yo, ¿no? Así que bueno, hay un libro zarpado, está solo en inglés, pero para el que sepa leer en inglés y que le interesa la cultura hacker, se llama, no lo puse ahí, ¿no? Se llama Hacker Hero of the Computer Revolution, escrito por Stephen Levy. En todo caso, busquen Ética Hacker y Stephen Levy, periodista yankee. Y él le basa una investigación antropológica que hace de los primeros hackers del MIT, o el MIT, como me gusta decirlo a mí, MIT, porque soy salteño, y saca 6 principios básicos de la ética hacker. De hecho, se considera que con este libro nace la expresión ética hacker. ¿Se entiende? Y veamos, ahí tengo 3 colores, vamos con el azul. Veamos el segundo punto. Esto él nota que se repite en todos los hackers, y hasta el día de hoy se repite en todos. Y muchos hackers dieron su vida por seguir este principio. Toda información debería ser libre. En este sentido, lo estamos diciendo en un sentido parecido al que decíamos con lo ilustrado, ¿no? Decir toda información debería ser libre, lo mismo que decir todo conocimiento debería ser libre, en el sentido ilustrado. Ejemplos hay montones. Posiblemente escucharon hablar de Julian Assange, que este año está siendo juzgado. Si no, investiguen, no. Julian Assange hizo una página llamada Wikileaks, por la cual ahora está siendo juzgado y posiblemente los Yanquilandia lo tengan preso de por vida. Hay otro llamado Aaron Swartz, me estoy acordando ahora, esos tipos no me acordé de ponerlo en las diapositivas, que agarró artículos y ponencias y escritos académicos del MIT, o el MIT, que tenían copyright, y ¿qué hizo? Los publicó ilegalmente, porque él también, como buen hacker, tenía el ideal de que la información debe ser libre, el conocimiento debe ser libre, el conocimiento no puede estar guardado y cerrado, ¿no? Si no, no hay libertad posible y no hay autarquía posible si cerramos el conocimiento, ¿se entiende? Entonces él agarró un montón, pero un montón de archivos digitalizados de artículos científicos que estaban copyright y los publicó.
¿Ustedes pueden creer que lo condenaron a la cárcel por hacer eso? Como era tan joven y no se bancó que iba a ir a la cárcel, se suicidó. Los de la cultura hacker ya tenemos un mártir, ¿no? Tenía unos 27 años, o 28. Tiempo después, uno de los artículos científicos que él publicó ilegalmente sirvió para crear una posible cura para el cáncer de páncreas. Una nueva cura para el cáncer, un nuevo tratamiento para el cáncer de páncreas. Que lo vio un chabón que estaba ahí, que lo habían publicado ilegalmente ese artículo. Eso es lo que tienen los hackers. El mundo solo puede mejorar si liberamos esto. ¿Se entiende? Por eso es muy incompatible la cultura hacker con las licencias Creative Commons, que quizás escucharon hablar, pero no voy a poder desarrollar ahora. Entonces, recapitulando, para que no se me pierdan, porque sé que hablo muchas cosas extrañas, el aspecto helenista de la filosofía del software libre, de fondo, que encuentro yo, entonces lo encuentro yo, es la autarquía, la búsqueda de la autarquía, no depender de nadie. ¿Se entiende o no? Cuando vos usas el software, no tenés por qué depender del que diseñó el software ni de la empresa que lo hizo. ¿Se entiende? Y el aspecto ilustrado es que hay que liberar el conocimiento o información. Filosóficamente, conocimiento e información no son necesariamente lo mismo. Yo acá, por ahora, lo estoy usando como sinónimo, solo lo aclaro. Y el software libre es un conocimiento que se ha liberado. Hacer software es pensar en forma de código, es conocimiento también, ¿se entiende? Pero aparte no necesariamente con el software, como en el ejemplo del que le acabo de dar, para la cultura hacker, todo conocimiento, no solo el software, debe ser liberado, porque solo así se puede lograr la libertad general. Ahora bien, podría hacer todavía aún esta pregunta. ¿Está bien? Hay que liberar el conocimiento, hay que conseguir la autarquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué liberar el conocimiento? ¿De qué sirve? O mejor aún, ¿para qué liberar el conocimiento? ¿Con qué fin? ¿Qué logramos con eso? Los dueños del conocimiento, los que se apoderaron del conocimiento, te dirían, bueno, yo me lleno de guita vendiendo todo el conocimiento. ¿A mí de qué me sirve? ¿A ustedes qué les sirve? Volvamos a los principios de este libro, de la ética hacker. Veamos el primero. Yo le hice leer el segundo, ¿no? Veamos el primero. El acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarte algo sobre el funcionamiento del mundo debe ser ilimitado y total. Entonces ahí ya nos vamos acercando. ¿Para qué necesitamos acceder al conocimiento y que el conocimiento sea liberado? Para acceder al funcionamiento del mundo. Porque dice, las computadoras y cualquier cosa que pueda enseñarte el funcionamiento del mundo. ¿Entiendes que pueden no tener idea de computadora y sin embargo seguir la ética hacker? Que va más allá, que nace con la informática, todo bien. Por eso yo me dedico a la ética hacker y no soy informático, pero va más allá. Ahora todavía sigue faltando. ¿Para qué acceder al funcionamiento del mundo? ¿Y qué nos sirve? Podemos vivir la vida tranquilamente sin saber cómo funciona el mundo. Entonces ahora volvamos a las 4 libertades. Las releamos un poquito a las 2 que yo señalé. Y por algo puse esto en enormes letras. Y ahí dice algo. Red inalámbrica disponible. Bueno, no importa. Veamos la segunda libertad. Libertad para estudiarlo, al software, y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige acceso al código fuente. La cuarta, libertad para mejorar el programa y publicar sus mejoras. ¿Para qué necesitamos acceso al funcionamiento del mundo? Para poder mejorarlo. No hay forma de mejorar el mundo si no sabemos cómo rayos funciona. Y los que no quieren que el mundo cambie, los que quieren mantener las cosas igual, y los que quieren que no seamos libres, quieren eso. Que no sepamos cómo funciona. Cómo funciona el software o cómo funciona el mundo en general. ¿Se entiende? Y ahora, chan chan chan. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de este filósofo? No tengan miedo. No soy comunista. No vengo a quitarle la propiedad privada a nadie. No soy marxista. Para nada. Pero Marx dijo algo copado. Más que Marx, me gusta la interpretación de un filósofo argentino que hizo de Marx.
Si el que no conoce a Marx, bueno, es raro que no conozca a Marx, porque todo el tiempo se habla de Marx, por lo general mal, ¿no? Pero es uno de los padres filosóficos del comunismo, ¿no? Junto con Engels. Pero lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con el comunismo, ni lo que se entiende por marxismo. Hay un filósofo argentino especialista en ética, grosso en ética, uno de los mejores en ética en Argentina, llamado Adolfo Sánchez Vázquez, que hizo una interpretación de lo que es la libertad a partir de unos conceptos de Marx. Marx tiene un textito que se llama Tesis sobre Feuerbach. Feuerbach es otro filósofo alemán, y un textito de una carilla, lo pueden encontrar en internet al toque, en el cual él tira 11 ideas, 11 comentarios sobre Feuerbach, ¿no? Es como que ustedes agarran un texto y al lado, digamos, en el margen, empiezan a escribir sus comentarios. Bueno, él hizo una cosita así. La número 11 es una frase que en la filosofía está recontra, muy repetida. Todo el mundo, todos los días la repite. Quizás sin saber qué demonios significa, pero la repite, ¿no? Está recontra manoseada. Pero no importa, porque lo más posible es que no sean de filosofía y una frase zarpada por más que la hayan gastado. Él hace la siguiente interpretación de lo que debe hacer un filósofo, ¿no? Y lo podemos expandir a cualquiera, no solo el filósofo. Él dice, Marx, en la tesis 11 sobre Feuerbach, dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y ahí Adolfo Sánchez Vázquez dice: ser libre es tener la capacidad de transformar el mundo. ¿Cómo podemos transformar el mundo si no sabemos cómo funciona? ¿Cómo podemos transformar el mundo si el funcionamiento del mundo, si el código fuente del mundo está cerrado, está privado? ¿Entienden? Por eso yo me concentraba en esas dos principales libertades, en la segunda y en la cuarta. Para mí, la esencia del concepto de libertad de software libre es poder modificar lo que no te gusta del mundo. Poder modificar lo que no funciona bien del mundo. Si hay algo que se repite en todos los hackers, en toda la cultura hacker, es que a los hackers les rompe soberanamente un sistema operativo que funcione mal. No pueden quedarse, o cualquier software que funcione mal, ¿no? No pueden quedarse manos cruzadas, tienen que arreglarlo. Pero por sistema operativo entiendan el mundo también. El hacker, la actitud hacker es que te rompa y no puedas soportar que algo funcione mal. No podés quedarte de brazos cruzados. Tenés que ir y arreglarlo. Ahora, ¿cómo haces para arreglar algo del mundo? Necesitas el acceso a su código fuente. Necesitas el acceso a cómo funciona el mundo. Entonces, ser libre para el software libre es tener las herramientas y la posibilidad de mejorar el mundo. O como me gusta a mí decirlo también, de crear una diferencia. En un mundo en el que todo igual, porque nos dijeron que así tienen que ser las cosas todo el tiempo. Así tiene que funcionar el software, así te vino el software, así lo diseñó Microsoft, perdón por la mala palabra, así fue diseñado, así fue hecho el mundo. Vos aceptarlo simplemente. Lo digamos en código binario, donde todo es 1, poder marcar un 0. Lo dije al revés porque me costaba decir poder marcar un 1, por eso dije un 0. Pero creo que se entiende la metáfora, ¿no? A mí me gusta decirlo, un término que a mí filosóficamente me gusta mucho, el de desvíos. Yo prácticamente los que me conocen ya están podridos porque todo uso el término desvío para todos. Pero crear una diferencia o acceder al código fuente para mí es desviar el flujo normal de las cosas. El mundo tiene un flujo normal de cómo tiene que funcionar, ¿no? Todos son flujos. Y esos flujos están codificados políticamente. Todo tiene que tener tal sentido. Bueno, crear una diferencia es desviar ese flujo. Y ya para ir terminando, porque ya me estoy poniendo muy solemne, y me empiezo a entusiasmar, vuelvo a este filósofo llamado Flusser. Flusser, que es un filósofo checo-brasilero, que creo que soy el único en Salta que lo trabaja, pero bueno, es copado, pueden encontrar sus textos.
Flusser dice que vivimos en un mundo rodeado de aparatos. Y vivimos en aparatos. Pero por aparatos no entiendan solo el aparato técnico. Sí, la computadora es un aparato. El celular es un aparato. La cámara fotográfica es un aparato. Pero también hay aparatos burocráticos, aparatos culturales, aparatos económicos, aparatos sociales, ¿se entienden? Aparatos estatales, aparatos comerciales. Frente a esa realidad de aparatos, solo tenemos dos opciones de cómo ser como personas, dos tipos de subjetividades, podríamos decir. Podemos ser funcionarios, meros funcionarios, o ser programadores. ¿Qué es un funcionario de un aparato? Alguien que sabe simplemente cómo hacerlo funcionar, cómo se prende, no cómo hacerlo funcionar. Cómo se usa, mínimamente. Sabe cómo prenderlo, sabe cómo apagarlo, ahora no entiende un carajo de cómo funciona el interior. No entiende nada. Es simplemente alguien que acciona palancas. ¿Se entiende? Igual que yo, que no soy informático, yo sé cómo se prende la compu, cómo se apaga. No me dé un código fuente que me hago pie encima. ¿No? Eso es un funcionario. Ahora, ¿qué es un programador? Programador lo dice Flusser basándose en la cultura hacker, pero lo lleva más allá. No lo dice programador en el sentido técnico, ¿no? ¿Qué es un programador para Flusser? Programador justamente es aquel que sabe cómo funciona el interior del aparato. Y los hackers son programadores tanto del aparato técnico, porque saben cómo funciona la computadorita, como del aparato social, porque se han metido a intentar cambiar el mundo. Entonces, para mí, la filosofía del software libre en el fondo es instarnos a ser programadores del mundo y no ser meros funcionarios. Ser libre para el software libre es ser programadores del mundo y no ser meros funcionarios. Así que bueno, ya me estoy poniendo muy solemne, así que creo que voy a dejar acá, como dicen que dijo al menos el general San Martín, padre de nuestra patria, seamos libres, que lo demás no importa nada. Muchas gracias.